Bienvenidos al módulo La amenaza de Andrómeda. Vamos a estar en la unidad 2 y vamos a abordar el tema de bacterias exigentes. Para recordar los objetivos de aprendizaje, entonces vamos a definir cada uno. Primero, explicar los diferentes géneros y especies bacterianas a través de la descripción de sus características morfológicas, sus condiciones de crecimiento y reproducción, las células y tejidos que infectan, las patologías relacionadas junto con sus complicaciones para definir su rol patogénico en el huésped. Como segundo objetivo tenemos que describir la capacidad patogénica de cada bacteria a partir de los factores de virulencia de cada especie para relacionarlos con los signos y síntomas que van a generar en las infecciones humanas. Y el tercer objetivo es identificar las pruebas diagnósticas utilizadas en la detección de las diferentes especies bacterianas a través de la clasificación e interpretación de su utilidad diagnóstica y así seleccionar la más conveniente en cada caso clínico. Los géneros que vamos a abordar en estas bacterias exigentes son Bordetella, Haemophilus, Chlamydia y Neisseria. En esta primera parte vamos a abordar Bordetella y Haemophilus y vamos a comenzar entonces con el género Bordetella, el cual se caracteriza por estar ubicado taxonómicamente en el filo Proteobacteria, la clase Beta Proteobacteria, la familia Alcaleginaceae y género Bordetella. Allí se conocen o se han descrito 8 especies, las cuales 4 son las que están generando enfermedades o infecciones en el humano. Las 4 especies importantes son Bordetella pertussis, Bordetella bronquiséptica, Bordetella olmesi y Bordetella parapertussis, siendo la más relevante en este género Bordetella pertussis. Bordetella pertussis es el agente causal de una enfermedad que se denomina lactosferina o también pertussis. Bordetella parapertussis tiene la capacidad de desarrollar enfermedades respiratorias, son formas más leves de la tosferina. Bordetella bronquiséptica generalmente se describe como el agente causal de enfermedades respiratorias en animales y en el humano llega a generar enfermedades broncopulmonares. Y Bordetella olmesi es la menos frecuente de estas que acabamos de mencionar, pero cuando logra enfermar al humano generalmente se relaciona con procesos de sepsis. Como características grandes de este grupo de microorganismos del género Bordetella, vamos a indicar que son Coccobacillus gram negativos, estructuralmente se definen como Coccobacillus gram negativos y en la visualización en coloración de gran es posible verlos también. Son microorganismos inmóviles, no fermentan carbohidratos, son aerobios estrictos desde el punto de requerimiento oxigénico, poseen pilis, lo cual le permite facilitar la adherencia y colonización y no van a producir esporas. Para hablar de la patogenia de Bordetella pertussis vamos a encontrar que aquí en el punto A se observan microorganismos o partículas precisamente que están eliminados por gotitas respiratorias de un individuo enfermo, las cuales van a ser inhaladas, esa es su forma de transmisión, y las bacterias van a buscar específicamente a tener tropismo en el hospedero por las células epiteliales ciliadas de la nasofaringe. Una vez estos microorganismos se ubican precisamente en los ciclos de las células, van a ser capaces de producir las toxinas y en este caso van a generar la enfermedad y las manifestaciones de los cuadros respiratorios en el paciente. En esta imagen vamos a ver cómo se afecta específicamente el epitelio respiratorio ciliado. Observen ustedes que vamos a encontrar que la adhesión que que genera la bacteria a estas células va a mediarse como tal a través de los pilis o fimbrias, la hemoglutinina filamentosa y la pertactina. Son los elementos que van a involucrarse en este primer paso de la adhesión. Posteriormente, cuando ya la bacteria ha generado ese proceso de adhesión, va a tener la capacidad de expresar y producir tanto la toxina pertúsica como la enilato ciclasa y la citotoxina traqueal. De allí que en esta tercera imagen lo que vamos a observar es que la toxina pertúsica junto con los otros elementos ha tenido la capacidad de destruir las células ciliadas y en este caso deja la mucosa sin protección por esos cilios. La toxina pertúsica se absorbe y en ese punto vamos a ver o evidenciar la diseminación para actuar en el resto del cuerpo a través de vía sanguínea.
Para observar con más detalle cómo es que actúa la toxina pertúsica, recordemos que esta es una exotoxina tipo AB, o sea que va a tener diferentes subunidades. En este caso vamos a encontrar que la subunidad 2 y hasta la subunidad 5 son las que van a actuar como en forma de receptor, o sea, van a tener esa unión, y la que se va a incluir a la célula precisamente afectada va a ser la subunidad 1. Lo que es la subunidad 1 va a llegar entonces a la proteína G como tal, que regula la actividad en el ciclasa, y esto va a generar un incremento de la concentración de AMP cíclico, lo cual se va a correlacionar específicamente con las secreciones respiratorias. Estas secreciones respiratorias aumentan de manera importante y producen la mucosidad característica en el cuadro clínico de tosferina. Observemos entonces cómo se determinan esas fases de la enfermedad como tal. Tenemos una incubación que puede ser más o menos alrededor de 7 días una vez inhalamos el microorganismo. Posteriormente pasa el individuo a una fase catarral o a un periodo paroxístico siguiente y la fase convaleciente. ¿Qué ocurre en la fase de incubación? Pues ahí no vamos a tener ningún signo presente en el paciente. En la fase catarral se caracteriza porque hay rinorrea, malestar general, fiebre, estornudos, anorexia, y puede pasar entonces a un periodo paroxístico si no es tratado o manejado. Este punto es fundamental ya que la tos es repetitiva con estridores de tal manera que se siente un ruidito precisamente a nivel de la auscultación, y el paciente tiene problemas respiratorios de entre moderados a severos, de tal punto que se puede dar un proceso de vómito, sobre todo en pacientes pediátricos por la exacerbación de la tos y los definitivos llamados paroxismos, que pueden ser, por ejemplo, entre 50 repeticiones de tos en muy corto tiempo. Los pacientes van a presentar característicamente leucocitosis en su cuadro hemático a expensas de linfocitos. En la fase convaleciente, que ya serían 3 o 4 semanas o más después del periodo paroxístico, hay disminución de la tos, hay desarrollo de complicaciones secundarias que pueden ser o variar entre una neumonía o incluso llegar a ser encefalopatías o convulsiones. De aquí es importante que tengamos en cuenta en qué concentración vamos a encontrar los microorganismos presentes según la fase. Por lo tanto, si requerimos hacer un cultivo bacteriano o unas pruebas de microscopías para su diagnóstico, lo mejor es hacerlo precisamente en la fase catarral, teniendo en cuenta las condiciones y los antecedentes de vacunación del paciente, para que realmente la sensibilidad y especificidad de la prueba se dé principalmente por el aumento de microorganismos presentes en la muestra. Para hablar del diagnóstico de Bordetella pertussis en cuanto al contexto de tosferina, es muy importante tener en cuenta las fases en que se va a presentar esta enfermedad. Lo más utilizado en la actualidad y solicitado precisamente por el Instituto Nacional de Salud es tomar del paciente, sobre todo en su fase catarral, una muestra de un hisopado nasofaringeo, tal cual como lo está indicando la fotografía. Es importante que la muestra sea tomada específicamente de epitelio nasofaríngeo porque, como ya saben ustedes, el microorganismo tiene tropismo inicialmente, es por este tipo de epitelio, ahí es donde se va a ubicar. A partir de esa muestra se puede entonces aplicar o solicitar pruebas como inmunofluorescencia directa, donde se observaría la bacteria, obviamente marcada con anticuerpos monoclonales fluorescentes. Entonces esa es la forma de visualizarla por microscopía con inmunofluorescencia. También a partir de esa muestra especial se puede solicitar un cultivo. Son microorganismos exigentes, como lo hemos mencionado, por lo tanto se requieren cultivos especializados y selectivos para este. Dado que en esa área hay tanta microbiota normal, entonces se necesita una selección de esta especie. Los cultivos más recomendados o los medios de cultivo más recomendados para el diagnóstico de este microorganismo son los cultivos bifásicos Ruiz Castañeda, o también puede ser Bordeaux o Regan Leu. Cualquiera de esos dos cualquiera de esos tres, perdón, pudieran ser utilizados y se puede generar un aislamiento de Bordetella pertussis específicamente. Adicionalmente, entonces abordaremos el género Haemophilus. Este microorganismo se caracteriza porque dentro de la especie podemos encontrar tanto bacilos como cocobacilos gram negativos. Entonces vamos a ubicarnos inicialmente en la taxonomía del reino Bacteria, filo Proteobacteria, clase Gamma Proteobacteria, familia Pasterellaceae, género Haemophilus. Se describen una gran cantidad de especies dentro de este género.
Muchas de ellas están funcionando como microbiota normal en nuestro organismo, especialmente a nivel de tracto respiratorio superior, aunque se pueden encontrar también en otras zonas. De allí que las especies más relevantes en este género son Haemophilus aegyptius, aunque ha cambiado ya la nomenclatura según la taxonomía, Haemophilus afrophilus, Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenza y Haemophilus parainfluenza. En este punto cabe destacar que Haemophilus aegyptius y Haemophilus afrophilus van a ser microorganismos de bastante exigencia en cuanto a requerimientos nutricionales y se requieren métodos diagnósticos mucho más selectivos e incluso tiempo de incubación más prolongado para poder obtener estos microorganismos en el cultivo microbiológico que se realice. Haemophilus aegyptius es una especie que está relacionado o se genera como causa o causante de la enfermedad de la fiebre purpúrica de Brasil y también puede causar procesos de conjuntivitis severa. Haemophilus amprophilus está incluido dentro del famoso grupo denominado ASEC con H, el cual significa cada una de sus letras, significa o corresponde a una especie de una bacteria. De allí que es muy importante que este grupo ASEC, que es de los de más difícil cultivo, de más difícil determinación a nivel in vitro, van a generar o los constituyen como parte importante de microorganismos causantes de endocarditis bacteriana. Cuando son esas fiebres de origen desconocido, muchas veces que se espera que contra alguna bacteria debemos de referirnos al grupo ASEC. Entonces, por favor, les pido que amplíen esa información desde esta especie de hemófilos. De allí que entonces nos vamos a concentrar en el estudio de Haemophilus influenza, de Haemophilus parainfluenza y de Haemophilus ducreyi. Como general, como características grandes de este género, entonces los describen como bacilos o cocobacilos gram negativos. Son microorganismos generalmente aerobios y muchos de ellos son aerobios estrictos. Van a requerir factores de crecimiento, algunos requieren uno o el otro factor o simultáneamente, ya lo vamos a especificar en la medida que describamos cada especie, los cuales son específicamente la imina o protoporfirina o de ahora en adelante lo denominaremos más sencillamente el factor 10. Y también pueden requerir nicotinamida dinucleótido que lo denominaremos como factor 5. Entonces hay especies que requieren tanto el factor 10 como el factor 5 o pueden requerir uno u el otro. Hablemos entonces de Haemophilus parainfluenza. Haemophilus parainfluenza es un microorganismo que lo vamos a tener como microbiota normal. Se define como un bacilo y todos los seres humanos van a aportar de manera normal este microorganismo en orofaringe. Es muy importante dentro de las descripciones establecer que parainfluenza tiene una dependencia nutricional por el factor 5. En cuanto a infecciones, generalmente se considera un microorganismo patógeno oportunista porque solamente va a encontrarse asociado a infecciones o generando infecciones en pacientes que tengan algún inmunocompromiso de base o una condición de base importante. Entre las infecciones descritas en esta especie está que pueden generar otitis, conjuntivitis, abscesos dentales, neumonías y empiemas ya en pacientes con condiciones de base más críticas, bacteriemia y endocarditis, puede también generar artritis y osteomelitis, meningitis con abscesos cerebrales, obviamente insisto en pacientes con un tipo de inmunocompromiso importante y se han asociado también incluso en infecciones urinarias y genitales, sobre todo pacientes que llevan mucho tiempo postrados en cama o de larga estancia hospitalaria también pueden estar colonizándose a ese nivel a través de las ondas permanentes. Por otra parte, tenemos una especie que es muy importante y muy reconocida, es Haemophilus influenza. Haemophilus influenza como tal se considera que constituye parte importante de la microbiota humana a nivel de tracto respiratorio superior. ¿Qué es lo importante de esta especie? Aparte de que dentro de las especies se describe como cocobacilos gram negativos, esta no tiene la forma bacilar, sino cocobacilos gram negativos, va a depender simultáneamente de los dos factores, tanto del factor 10 como del factor 5. Este microorganismo es bastante exigente, necesita los dos factores en el medio de cultivo en su microambiente para poder crecer.
Se caracteriza por presentar una cápsula de polisacáridos, lo cual le da una importancia desde la virulencia hasta la clasificación desde lo epidemiológico, incluso en la generación de vacunas a nivel de prevención. Esta cápsula de polisacárido, o con base en esta cápsula en 1930, Pittman lo que hizo fue clasificar y determinar 6 serogrupos basados en la composición de esa cápsula. De ahí que se determinaron serogrupos de la A hasta la F, siendo considerado el tipo o serogrupo B el principal agente, o sea, el Haemophilus influenza tipo B es el principal agente de las enfermedades invasivas. En un 95% de los casos de enfermedades invasivas ocasionadas por Haemophilus influenza corresponde al tipo B. Y en 1988 se aplicaron las primeras vacunas conjugadas con este microorganismo. Microorganismos atenuados, obviamente, y conjugadas en el sentido de que tenían el serogrupo capsular tipo B, porque era el que se debía generar prevención y profilaxis, pues, para evitar que cualquier ser humano pueda adquirir este microorganismo. ¿Cuál es el reservorio de Haemophilus influenza tipo B? Básicamente es el humano y los portadores que son asintomáticos a nivel de orofaringe. Específicamente, insisto, en el serogrupo capsular tipo B. La enfermedad que ocasiona o las enfermedades que ocasiona este microorganismo se ha descrito que tienen un patrón temporal. ¿Cuál es ese patrón temporal? Por lo general, sobre todo en estos climas tropicales, entre septiembre y diciembre y entre marzo y mayo. Son como los picos en que se aumenta el aislamiento de este tipo de microorganismo. De allí que es muy importante que tengamos en cuenta que en pacientes pueden estar inmunocompetentes y adquirir el microorganismo encapsulado, específicamente el tipo B, va a generar procesos o cuadros clínicos un poco más severos o entre moderados y severos, como por ejemplo procesos de celulitis, puede generar epiglotitis también, o incluso llegar a atravesar barrera hematoencefálica y generar una meningitis en estos pacientes. Los no encapsulados no es que no generen enfermedades o cuadros clínicos, hay que tener consideración en que si no son capsulados, pero sigue siendo pues de la especie Haemophilus influenza, pueden llegar a generar procesos un poco menos severos, como por ejemplo otitis media o algún proceso leve de bronquitis, va a estar desarrollado por este microorganismo menos virulento. Es importante tener en cuenta entonces partir de cuál es el modo de transmisión de Haemophilus influenza tipo B, vamos a encontrar que hay infección por gotas y adquisición de estas secreciones de tracto respiratorio superior durante el periodo infeccioso del individuo que esté portando el microorganismo o si está generando el cuadro clínico. En cuanto al periodo de incubación, realmente no se ha logrado determinar. Se estima que es un periodo corto de incubación de 2 a 4 días y en el periodo infeccioso, mientras el organismo esté presente, aunque el individuo o el paciente no tenga secreción nasal, él va a estar allí en los aerosoles y va a generar transmisión. No se considera infeccioso cuando el individuo ya ha sido diagnosticado y se le ha iniciado tratamiento antibiótico aproximadamente 24 a 48 horas después de haber instaurado los antibióticos que se consideran efectivos para el tratamiento de esta enfermedad. Adicionalmente, en cuanto a la clínica de Haemophilus influenza, pues tiene una clínica bastante variada, pero pues va a depender obviamente del estado inmune del individuo y de las condiciones de base que tenga el paciente. Se puede presentar meningitis, una de las características es que se puede dar en niños el abultamiento de la fontanela, entonces estaríamos hablando de neonatos o recién nacidos. Se puede presentar el proceso de epiglotitis, que el paciente cursa con un repentino dolor de garganta o de faringe, puede presentar disnea por el tamaño de la epiglotis, entonces se puede dar esa dificultad de respirar y puede progresar a dificultad para tragar. Incluso a veces los pacientes cuando son muy pequeños, cuando son pediátricos o neonatos, ahí puede presentarse como un exceso de babeo. Puede llegar a generar neumonías tanto en los extremos de la vida, desde los pacientes neonatos hasta los adultos o ancianos. Vamos a encontrar que puede presentarse también, llegar a afectar a nivel de artritis y generar una artritis séptica, donde obviamente la movilidad de esa articulación lógicamente va a estar disminuida por la inflamación que se genera. Y en este caso, una característica clínica es que tiende a ser de tipo monoartritis, o sea, solamente va a afectar una articulación, es una articulación mayor por lo general. Entonces se puede presentar, tiene una amplia gama de espectro clínico realmente.
¿Cómo se hace el diagnóstico de Haemophilus influenza tipo B? Entonces, a nivel de coloración de Gram, a partir de la muestra, pues dependiendo obviamente del cuadro clínico que esté presentando el paciente, vamos a encontrar que en la coloración de Gram se observarían o se informarían cocobacilos gram negativos. Son unos microorganismos de un tamaño pequeño y en su forma cocobacilar pues a veces es un poco difícil determinarlos en la coloración de Gram, pero se pueden visualizar y generan una alta reacción de leucocitos polimorfonucleares en las muestras obtenidas. Se puede cultivar en un agar nutritivo, como pueden ustedes ver en la imagen inferior a su izquierda. Se puede cultivar un agar nutritivo, se hace una siembra similar a la que se hace en los antibiogramas y lo que se hace es poner tiras que van a contener los factores. Si ustedes observan esa imagen, noten que hay una tira que tiene el factor 10 a su izquierda, otra que tiene el factor 5 y otra tira que tiene los dos factores simultáneos. Observen que el microorganismo está haciendo un halo de crecimiento, eso sería como se visualiza como un rocío, es un halo de crecimiento solo en la tira que contiene los dos factores simultáneamente. Entonces ahí nos demuestra que es una especie dependiente de factor 5 y 10. En la imagen del centro, en la fotografía central, lo que están observando es un agar chocolate. Este es un agar que no es que tenga chocolate, se llama así por la apariencia que le da el medio como tal. Es un color pues chocolatoso, pero va a estar hecho a base de sangre de cordero. Esta sangre se deja alisar de tal manera que los eritrocitos liberan uno de los factores y el medio es suplementado con otros factores nutricionales, por lo que la bacteria es exigente. Entonces, si tenemos que cultivar en agar sangre, este microorganismo, esta especie de Haemophilus influenza no va a crecer. Si lo cultivamos en agar chocolate, sí va a crecer porque tiene los dos factores disponibles. Y otra prueba que se puede utilizar para hacer, en cierta manera, una sugerencia en la identificación de la especie es la prueba de satelitismo, que es la fotografía que ustedes ven a su derecha. En la prueba de satelitismo lo que ocurre es que se utiliza un agar sangre, ya sabemos que no crece en el agar sangre, y se va a hacer una siembra y encima de esa siembra de nuestra cepa sospechosa de Haemophilus influenza se va a hacer unas estrías, así como está allí demostrado como en cruz. Vamos a hacer unas estrías de una cepa beta hemolítica de Staphylococcus aureus estándar. ¿Qué hace Staphylococcus aureus? Recordemos que produce beta-hemolicina, entonces ella va a alisar los glóbulos rojos, en su mayoría presentes allí, y lo que va a hacer es que Staphylococcus aureus va a generarle uno de los factores a Haemophilus y al hacer la beta-hemólisis de los glóbulos rojos va a liberar otros factores. Entonces, de tarea les digo que investiguen sobre esta prueba, cuál es el fundamento y qué está ocurriendo. Lo que ustedes ven allí en la imagen es precisamente que alrededor o justo en la zona de beta-hemólisis de Staphylococcus aureus hay un rocío, está creciendo satelitalmente las colonias de Haemophilus influenza. Para confirmar que sea tipo B hay que hacer pruebas de aglutinación y entonces se detecta específicamente el antígeno capsular. En cuanto a la especie Haemophilus ducreyi, este sí es bastante diferente a los anteriores en el sentido de que es un microorganismo que causa una enfermedad denominada chancro blando o chancroide. Aquí ustedes deben de recordar y hacer diferenciar con la fase primaria de sífilis venérea o epidémica, donde hablábamos de un chancro sifilítico. Entonces, ¿cómo se adquiere este microorganismo? Esto no constituye microbiota normal, ¿no? Entonces, va a ser siempre considerado como un patógeno potencial. Se adquiere a través de una lesión o una abrasión en el momento del acto sexual, entonces ahí entra la bacteria. A diferencia de sífilis, recuerden que sífilis, treponema pallidum específicamente, no necesitaba, podía penetrar incluso mucosas intactas. Aquí sí se requiere una lesión para que el microorganismo pueda ingresar. Donde ingresa se va a empezar a dividir localmente en los tejidos y puede llegar a originar una úlcera, como se ve en la fotografía, que pueden ser una o varias úlceras, pero puede iniciar con una sola úlcera, igual que el chancro sifilítico. Posteriormente se diseminan a través de los ganglios linfáticos locales y allí puede llegar a generar un proceso de linfadenitis inguinal. O sea, no solamente es la úlcera, sino que puede generar linfadenitis a nivel inguinal. ¿Qué pasa con Haemophilus ducreyi? Entre lo que se ha descrito en sus factores, ellos van a resistir fagocitosis, proliferan y provocan inflamación, generando una especie de bubones. Para hacer entonces el diagnóstico de este microorganismo,
Se debe hacer un frotis de una úlcera si el paciente la está presentando. Algo característico en esto es que son úlceras supremamente dolorosas, a diferencia de Treponema pallidum, subespecie pallidum, que genera el chancro sifilítico. Las úlceras en esa condición no van a doler, mientras que en chancroides sí son úlceras muy dolorosas. Y otra diferencia importante es que el fondo de esta úlcera o el chancroide va a ser un fondo con secreción purulenta, a diferencia de sífilis, que va a tener un fondo limpio. Entonces es muy importante que ustedes apliquen esto a nivel de diagnóstico diferencial. Entonces para el diagnóstico se hace un frotis de la úlcera del paciente, o si no hay úlcera ya, si hay un bubón allí, una lesión cerrada o incluso una linfadenitis, se puede hacer un aspirado de esa lesión. Y se aísla en colon, las colonias se deben aislar en un medio de cultivo como el agar chocolate. Estos microorganismos, Haemophilus ducreyi, va a depender estrictamente del factor 10, o sea que no necesita el factor 5, solo del 10. Y se van a observar a nivel de coloración de gran, a nivel microscópico, se van a observar cocobacilos gram negativos en agrupaciones como en cardúmenes, así como los peces. No es que se vean cadenas, ustedes pueden ver en la imagen a la izquierda, en la fotografía, que se ven los cocobacilos y empiezan a hacer como unas filas allí, pero estas tienen filas cortas, lo pueden observar mejor en la fotografía del lado derecho. Entonces se ven como estas filas en forma de cardúmenes.